Entramos en eso, fuimos allí, creo que fuimos, yo lo he dicho también, 2 o 3 veces, creo que no recuerdo exactamente cuántas, había 7 o 8 personas, les entregamos la documentación, un día incluso pusimos allí un altavoz para que ellos escucharan algunas de esas grabaciones, y nos fuimos y yo no he vuelto. ¿Quién convocó la reunión? Pues si le digo la verdad, no lo sé, creo que alguien del partido. Pero no. O sea, ¿el partido les pidió ayuda? Bueno, es que yo tengo sentado en las diligencias tándem al representante del PSOE todas las semanas, a nuestro lado, o sea que tampoco, o sea, el contacto Yo soy un periodista muy simplón, me gustan las cosas muy sencillas. El PSOE les pide la reunión. No, yo creo que se la pedí yo al abogado, pero tampoco te lo puedo confirmar, claro. Vale. O sea, porque de eso hace de esas conversaciones, Patricia López nos dice que ustedes ponen audios grabados en la sauna del suegro de Pedro Sánchez. A ver... Nos lo dijo Patricia López. Vale, lo que diga Patricia López, Patricia López. Yo ya sabes mi filosofía... ¿Pero miente Patricia López? Yo no voy a decir... Patricia es mi amiga, es mi mentora en esto, o sea, no solo mi amiga, y yo no la voy a contradecir, pero yo no voy a dar detalles de lo que hay ahí, porque eso afecta... O sea, tiene que ser la víctima el que decide si hace pública esa información o no. Es que no conozco a la víctima, entonces... La víctima es el presidente del gobierno y su familia. ¿Por qué es la víctima el presidente del gobierno? Porque ¿quién puso los micros dentro? Pues la policía. ¿La policía puso micros dentro de las saunas del suegro de Pedro Sánchez? No te voy a decir dónde ni nada, pero la policía pone micros. ¿La Policía Nacional o la UCO? No, la Policía Nacional. Vale, o sea, la Policía Nacional colocó micros en algún lugar. En algunos lugares. ¿Para escuchar a quién? Pues, o sea, el objetivo era el señor Pedro Sánchez. ¿La Policía Nacional qué unidad? Porque la Policía Nacional es un montón. Los de siempre. ¿UDEF? No, o sea, los actores de siempre. Lo que en esos audios dice es que ha sido el famoso Gordo, y alguno más. O sea, Villarejo. O sea, sí, claro. ¿Todavía pone micrófonos Villarejo a estas alturas? Esto era 2014-2016. Ah, o sea, estamos hablando de aquel momento. Sí. ¿Quién son las víctimas? Aparte de Pedro Sánchez. ¿A quién graban? Porque claro, Pedro Sánchez entiendo que no estaba allí dentro. No lo sé. Claro, como me digo que estaba Pedro Sánchez dentro de las saunas del suegro, me deja ya alucinado. Es que tú, me llevas una y otra vez a ver a que diga dónde están y tal. No, o sea, el objetivo era conocer las conversaciones, quién podía aparecer, con quién se entrevistaba, y al final conseguir material sensible sobre cualquier persona que se pudiera acercar por allí. ¿Y ustedes le dieron esto al PSOE con qué intención? Nosotros hacemos siempre lo mismo con todas las víctimas, que es cada vez que encontramos así un material sensible, vamos a la víctima, le damos la documentación. Hay gente que decide personarse o intentar abrir una causa judicial y otros que dicen, oye, mira, esto que es un tema escabroso, no quiero saber nada. ¿Y esto por amor al arte? No, esto por amor al perjudicado. ¿Quién paga? ¿Quién paga todo esto? Porque claro, usted tiene que vivir. Y el señor Sandro Rosell. Sandro Rosell y usted pagan dinero, entiendo que a Leire y a Patricia López, que tendrán que trabajar. A Leire nunca le hemos pagado, a Patricia tampoco porque era periodista y ella se ha ganado muy bien la vida como periodista. Entonces, ¿a quién paga? Nosotros montamos un equipo de 20 y tantas personas para desencriptar, escuchar los audios, que hay muchísimo, y luego cruzar todo lo que se dice con los audios con los diferentes sumarios judiciales. Vale, vamos a detenernos aquí. Básicamente, 3 millones de documentos, 10.000 horas. Usted tiene todos los audios de Villarejo, básicamente es eso. A eso me refiero. Ese es el... Hoy el partido que habla de mafia es el mismo partido que ayer, les vamos a mostrar los audios, tenía esto en Interior. Estas son las grabaciones de Francisco Martínez, en las que el antiguo gobierno reconoce que sabe que son un montaje y que son mentira informaciones como las cuentas de granadinas que se atribuyeron a Podemos. Así funciona la cloaca. En 3 pasos, en 3 cómodos fascículos. Se lo adelantamos aquí. Primero, sabemos que es mentira, pero lo publicamos igual. Sabemos que las cuentas de granadinas son falsas, pero adelante. Se sabe que esto es falso, pero Granadinas se publica. Y el argumento de Francisco Martínez es que esto lo negocia Villarejo directamente con los periodistas, que hay una mafia mediática también de la que él dice no sabe nada.
Pues por ejemplo lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Efectivamente, dices, vale, lo de Granadinas, dices, Villarejo lo que dice en los audios es que lo de Granadinas se lo inventa Pino. Él le echa la culpa a Pino. Sí, bueno, puede ser, pero no que se lo invente. Para empezar a comprobarlo. Efectivamente, sobre todo cuando canta como canta. ¿Sabes? Pues él coge y, bueno, en este caso concreto lo de Granadinas, intenta que a través del ministerio se lo compremos. Y como no se lo compramos, primero porque además no interesaba, pues un día eso aparece en OK Diario. ¿Y esto cómo ha pasado? Y Pino, con todo su desparpajo, te decía, no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas. Y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado. Primer paso, sabemos que es falso, pero se distribuye a algunos medios, esos medios lo publican. El propio secretario de Estado de Interior reconoce que sabe que la información que se está publicando sobre Granadinas es mentira, pero se distribuye igual. Y a partir de aquí, efecto bola de nieve. Esto se blanquea, se esparce y se lleva a la política. No funcionaba así. Él no venía a pedir permiso. Él muchas cosas simplemente contaba lo que ya había hecho. Los polis en estos últimos años habrán estado haciendo la misma persecución, pues por ejemplo de Vox, ¿no? O sea, todo lo que les suena, donde pueden ellos ganar poder, ese grupo de polis, ¿no? Los García Castaño, tal, pero que no era una cosa de yo voy y te pido permiso a ver si puedo investigar a Pablo Iglesias. No, yo no estoy hablando de pedir permiso. Paso 1. Sabemos que es falso, lo publicamos igual. Paso 2, nos desvinculamos de esto, decimos que estos son los Villarejos, paso atrás, y a partir de ahí bola de nieve política. Y paso 3, esto se judicializa, y una vez que se judicializa, Pérez Dolcet, en esas grabaciones, el empresario que se ha sentado aquí, dice a partir de ahí, cuando se le hace la vida imposible a alguien, aunque se haya fabricado algo, la carga cae sobre el acusado. Hay que buscar periciales, hay que buscar la probatura de la inocencia, no de la culpabilidad. Se invierte la carga de la prueba y pasa esto. Este es verdadero fondo. Dice Villarejo, el problema es, si tú metes cualquier información falsa en un informe de la UDEF, que como el fiscal ni el juez se lo van a leer ni lo van a comprobar, te llevas por delante a un tío. Correcto. Y luego, a ver cómo sales de ahí, porque cómo demuestras que una cosa que dice la UDEF no es cierta. O sea, te tienes que bajar a hacer una pericial de los datos concretos y tal, que no es fácil, ¿eh? Entre otras cosas porque la gente no tiene estómago para sobrevivir a esto. Que sí, que eso es así. Y donde yo creo que hay, digamos, más motivaciones que las que ves tú, es en los orígenes o en las causas, que no solo es Rajoy se quiere vengar, que en algunos casos será así. Bueno, en tu caso es un tema, digamos, de guerra empresarial, ¿no? Chema Garrido, así funciona la cloaca. Es una información que estamos publicando aquí, que está sirviendo también el diario El País. Chema, ¿es creíble esa otra parte, la de nosotros no sabemos nada? Sabemos que Granadinas es mentira, pero esto es cosa solo de Villarejo. Interior da un paso atrás. Bueno, antes de nada, decir que este audio es un ejemplo práctico de lo que se debe estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, de cómo funcionan las cloacas del Estado, ¿no? Y un ejemplo práctico de cómo el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, actuaba. Por tanto, ese Partido Popular que investigó, lo que hay que saber es a cuánta gente y cuántas grabaciones, y yo espero que se sepa la verdad. Que hoy hable de cloacas resulta cuanto menos sorprendente, pero de verdad este ejemplo práctico debería estudiarse en las facultades de cómo hicieron funcionar al 100% a las cloacas del Estado. Granadinas sabemos que es falso. Esto es literalmente lo que dice. Sabemos que es una falsificación. Pero así funciona esto, con complicidad de algunos medios de comunicación, porque esto no es político solo, esto es político inmediato. Hace 8 años era Granadinas y ahora es los 500.000 euros que supuestamente le dieron a Ábalos y que desmienten hace unos días en el juzgado. Siembran la duda, lo ponen en los periódicos, al final todos nos tenemos que hacer eco de esas denuncias y luego se queda en nada, porque era que no había ni pruebas ni dinero y que lo escuchó por ahí, pero el daño ya está hecho. Es, reitero, un ejemplo práctico de cómo funciona las cloacas del Estado con el Partido Popular en este caso.
Lectura aquí. Enhorabuena por la exclusiva a Mañaneros y a esta cadena. Lo segundo es que el problema de esto es que la policía tardó 17 días en crear el bulo del informe de Granadinas de Pablo Iglesias. 17 días, con la complicidad de pseudoperiodistas y de periodistas, con la complicidad de los medios, con la complicidad de que de repente abres una causa y un juez se pone a investigar y durante años se está hablando esto. Y luego esto afecta a nivel político porque vemos cómo posiblemente en 2016 a lo mejor Pablo Iglesias hubiese ganado las elecciones, a lo mejor Podemos hubiese dado ese sorpaso que salía en las encuestas al Partido Socialista y a lo mejor no hubiesen pasado de tener 50 y tantos diputados a tener 5 hoy. Pero el problema de esto es que cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de cloacas, tenemos que dejar de mirar como si fuesen casos aislados o una persona en un momento que pasaba por allí. No, las cloacas son del Estado. Las cloacas son del Estado, que el número 2 de Interior estaba en esto, que el exministro Fernández Díez tenía que ver con esto, que la Policía Patriótica nace de un gobierno del Partido Popular, nace del Estado. Estos son las cloacas. No Leire, que también formará parte, no Aldama, que formará parte, pero esos son casos aparte. Esto nace del Estado y esto es lo importante. El informe PISA que compartieron medios de comunicación y periodistas en este país que a día de hoy se siguen sentando en un plato de televisión. Chema Garrido, cuídate, un abrazo fuerte. Un abrazo, sigo escuchando. Lectura mínima y rápida aquí. Bueno, lo de Granadinas sabemos que es una falsificación, pero da igual. Rapidísimo, mira, las cloacas funcionan siempre con un triángulo. El corruptor, empresario, medios y políticos, siempre. Un caso emblemático de los últimos años, Antonio Costa, ex primer ministro de Portugal, que tiene que dimitir y luego se demuestra que era absolutamente inocente de todos los cargos, que no era él. Sin embargo, dimitió. Así funciona la cloaca. Puede entubar gobiernos. Losada, aquella información que decía que Pablo Iglesias tenía en Granadinas una cuenta de $272.000, que tenía dinero en un paraíso fiscal, dice el número 2 de Interior, sabemos que es absolutamente falsa, sabemos que es una falsificación y así funciona la cloaca, se publica. Sí, pero no, yo no recuerdo, a lo mejor tú sí, Javier, que eres más joven y tienes mejor memoria, yo no recuerdo al secretario de Estado de Interior decir esto en público cuando se publicó la información falsa. No sé, a lo mejor salieron y yo no me enteré, ¿eh? Pero yo no recuerdo que el Ministerio de Interior, como era su obligación, saliera inmediatamente a desmentir una información que era falsa, que es el trabajo del Ministerio del Interior. Para eso son servidores públicos. Yo creo que lo que tenemos delante en estas grabaciones, que por cierto, hablan de operaciones que fueron de 2012 a 2017. 5 años. 5 años. No es una reunión en el despacho de un abogado, no, no. 5 años de esto. El director de la policía hablando con periodistas, esto es falso, pero espera que se lo cuento y que ellos lo publiquen. El jefe de gabinete hablando con el secretario de Estado del Interior para ver si se publica lo de los Pujol en un periódico o en otro, algo que también es falso, hablando con total desfachatez de lo fácil que es colar una información falsa en la UCO y que después el imputado por esa información sea el que tenga que demostrar que es inocente. Porque lo que consiguió la mafia policial y buena parte de los medios y algunos medios de comunicación que le siguieron el juego, hicieron determinales, fue invertir la carga de la prueba. Ahora es el acusado el que tiene que demostrar que es inocente, no el que acusa el que tiene que demostrar que es culpable. Lo grave de este caso, Javier, es que esto es una mafia política. En el caso que sacude estos días la vida pública, son mafias empresariales intentando transmutarse en mafias políticas para obtener ventajas penales, para salir de la cárcel, para anular, si es posible, juicios, para quitar pruebas de los procedimientos, presentarse como un preso político para evitar ir a la cárcel. Porque es importante recordar esto, todos estos personajes, muchos de ellos, Aldama, por ejemplo, se están jugando 20 y 30 años de cárcel. 20 y 30 años de cárcel es un incentivo muy poderoso para ser muy creativo a la hora de la verdad. Lo que estamos oyendo con estas grabaciones no es una mafia empresarial intentando pasar por una mafia política. Es una mafia política en el corazón del Estado, que operó durante 5 años. Losada. Segundo, el audio al que se ha referido, en el que implica Maurici Casals, el número 2 de Interior de Rajoy, diciendo que son la mafia, ¿está judicializado? Sí. Sí, ¿está en qué causa?
en la pieza 34 que contaba antes, muerto de risa en un cajón. Pero yo creo que, o sea, lo que hay que hacer es quitar este ruido para hablar del fondo. O sea, ¿qué hay aquí que preocupa tanto que salga a la luz? Porque todo lo demás es humo y ruido. ¿Y qué hay? Pues mira, podemos empezar por el pendrive que ha entregado Leire. Yo no sé lo que ha puesto ahí, porque lo ha hecho ella. Sabéis que participamos en una investigación conjunta desde hace 6 años, pero sí os voy a dar 2 datos. Ese pendrive ha ido a la Fiscalía Anticorrupción. Hace 4 años, más o menos, quizá 5, ya ni me acuerdo, tuvimos una reunión en la Fiscalía Anticorrupción. El abogado Gravao, el ilustre Jacobo, otro abogado mío, yo me quedé en la puerta y dentro estaba el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, los 2 fiscales de la causa Tándem, la de causa Villarejo. Íbamos a ofrecerles, que ya los había conseguido yo, una parte importante, no voy a decir, digamos el primer avance importante de documentación desencriptada de la causa Tándem que nosotros habíamos conseguido. Y además le ofrecíamos nuestros servicios tecnológicos de forma gratuita para desencriptar el resto de la información. ¿Sabes lo que nos contestó? Que no le interesaba. Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe Alejandro Luzón. Y lo digo aquí, o sea, para que lo escuche toda España. O sea, ese pendrive que ha llegado hoy, en parte, debía haber llegado hace 4 años. ¿Vale? Eso 1. Y 2, después de aquello, yo soy uno de los perjudicados de esa causa. Pues en la Policía Patriótica de Villarejo. De la Policía Patriótica soy la víctima de la pieza 18 exactamente. En 4 años que llevo pidiendo una cita para que me reciba el señor Luzón, no me ha recibido, nunca. Les voy a abrir la palabra a quienes nos acompañan, Leire Díez, Javier Pérez Dolcet. Maraña. No, bueno, me parece muy interesante lo que acaba de relatar Pérez Dolcet. Y yo le pregunto, ¿examinó la posibilidad de ir con todo ese material a un juzgado directamente y denunciarlo? 1. Y 2, todo lo que estamos viendo ahora tiene un nexo a su juicio y, por supuesto, si tiene algún dato, yo agradezco que nos lo dé, con toda la trama Villarejo, por entenderlo así. A ver, con ese, saliendo de allí, bueno, pues los que me conocen, o sea, a mí me da igual que me digas que no, porque lo voy a volver a intentar, o sea, y 50 veces, si es necesario. Entonces lo que hicimos fue, me fui a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y empecé a hacer las entregas allí. Lo que pasa es que eso no te garantiza que, digamos, que eso termine en el sitio adecuado, ¿eh? Porque algunas, es verdad, de esas documentaciones que les entregué prosperaron y otras, ellos hicieron lo que tenían que hacer, que es enviarlo a un juzgado y empezaron a rebotar por ahí y se han perdido. Pero la realidad es que desde entonces hasta ahora, y por ejemplo una parte muy importante es la que da pie a la pieza 34, que es la que genera todo esto, o sea, desde el año 21 hasta hoy no se ha practicado ni una sola diligencia. Y ese trozo sí que llegó al juzgado desde Asuntos Internos en marzo del año 22 y estamos en mayo del 25. Déjeme entenderle. ¿No se han querido limpiar estas cloacas? Yo lo que digo, o sea, no sé cuál es la voluntad. Yo te digo los hechos. Yo lo intenté entregar año y pico antes, lo entregué de rebote a través de Asuntos Internos. Eso llega en marzo del 22 a la Audiencia Nacional y desde entonces no se ha hecho ni una sola diligencia. ¿Qué es lo que pasa? Que es que, y lo digo así de claro, que no quieren. Y voy a dar un dato concreto para que ese portavoz venga aquí, porque eso lo discutí con la gente de Asuntos Internos. Hay un audio aportado por mí que se utiliza en la pieza Kitchen, la del espionaje a Bárcenas. Grabado, creo que es no sé si es el 2 o el 6 más o menos de febrero de 2017. ¿Vale? Y está transcrito en su totalidad. Y en esa transcripción faltan 8 minutos.
que están en el audio. ¿Y sabes qué dice en esos 8 minutos? Cómo había pactado Villarejo y sus socios con un señor al que llaman el Butifarra, que luego aclaran quién es el Butifarra, que es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que habían pactado nombrar a los 2 fiscales jefe anticorrupción que fueron fiscales anticorrupción, uno 2 semanas después y otro 5 meses después. Manuel Moix, el primer nombre que no ponen, y Alejandro Luzón el segundo. Eso está en un audio y ese es el único trozo que falta de la transcripción. Víctor de Aldama consiguió salir de la cárcel gracias a un pacto con Anticorrupción. Según detalla The Objective, se cerró un acuerdo entre el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el abogado José Antonio Choclán y un alto cargo de la UCO para poner en libertad a Víctor de Aldama. Supuestamente fue el abogado del comisionista el que se presentó ante la Fiscalía para poner sobre la mesa este pacto que permitiría la puesta en libertad de Aldama a cambio de su colaboración con la justicia. Bueno, en primer lugar, y no me refiero a méritos de quienes preguntamos, sino el hecho en sí, ¿no? Me parece que lo que ha ocurrido esta mañana aquí demuestra que hay que plantearse preguntas y respuestas. No se pueden hacer declaraciones sin preguntas ni shows del tipo al que estamos acostumbrados en esta esfera, ¿no? Hay preguntas y ha habido respuestas y yo creo que cualquiera que examine las respuestas que hemos ido escuchando, hay materia, es decir, hay contenido y espero que ese contenido tenga consecuencias. Es decir, si dicen que está judicializado y han mencionado ejemplos de 8 minutos desaparecidos de un audio concreto, que puede tener mucha trascendencia, o un audio que por lo menos yo desconocía, en el que algunos de los participantes, Maurici Casals, el número 2 de Interior de Rajoy, etcétera, hablan de que funcionan como una mafia. Es interesante y relevante que lo sepamos y que tenga consecuencias del tipo que proceda. Y una última reflexión. Estamos ante un problema democrático que tenemos desde hace tiempo y tienen todas las democracias. ¿Quién vigila a los vigilantes? Es decir, la mayoría, obviamente, y voy a decir eso, una pura obviedad, la mayoría de fiscales, de jueces, de abogados, de policías, son, quiero decir, son justos, son honestos, hacen su trabajo, que es un servicio público. Pero hay minorías, las hemos tenido siempre, que han hecho trabajos sucios, ilegales, de los que se han beneficiado o han chantajeado a determinados políticos. Y estamos una vez más en este problema.